Seguimos Genial. con las entrevistas que estamos haciendo a las docentes y colaboradoras de la formación Mama Love, la formación Yoga Doula Mama Love, que certifica, acredita a profesionales para acompañar la vida, para acompañar la maternidad de manera integrativa, abordando el cuerpo y la emoción. Y por eso tenemos hoy a Marilisa Bataglia con nosotras para que nos hable exactamente de esto, de toda la parte más emocional, ¿no? A eso vendrá la formación, abordar toda esa parte. Marilisa es psicóloga especializada en psicología perinatal, es profesora de yoga especializada en maternidad también, prenatal, yoga flow prenatal y postnatal, y tiene un centro, y hace unos años que abrió un centro especializado también para el acompañamiento de familias, se llama Spy Cresha, que está en Barcelona, un centro precioso que os invito a que paséis por allí. Y bienvenida, Marilisa. Gracias a ti. ¿Cómo Gracias, estás? ¿no? Bueno, ya sabes que es algo nuevo esto de los directos para mí, no es algo, no es mi medio más cómodo, pero sí que con ganas de charlar contigo también. Sí, Sí, y te sí. agradezco un montón la confianza, me encanta esta formación, no sé, el haber creado algo tan, ¿no? tan integral, con una visión tan integral, ¿no? de todos los Mm. aspectos. Y, y la verdad que estoy contenta. Así que nada, Me alegro aquí muchísimo estamos. que estés aquí y que hagamos, que puedas colaborar en la formación y que todo el conocimiento que tienes y tu experiencia también trabajando one to one, ¿no? Con personas y viendo también lo que está sucediendo en la sociedad es importantísimo para nosotras. Y quería empezar pues hablando de que cuando hablamos de la salud mental, de los estados emocionales en la maternidad, debemos tener presente que hay una base científica que demuestra que hay una transformación radical en la mujer madre y en concreto en su cerebro, ¿no? Se ha demostrado que hay un cambio anatómico en el cerebro literal de la madre, ¿no? Y este cambio se le ha llamado matrescencia. Sí, Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco qué es la matrescencia, en qué supone esos cambios y por qué es tan importante reconocer este término. mm, para mí es súper importante porque, bueno, aparte de que no pretendo hacer una clase de neurociencia porque no es mi ámbito, pero para mí es importante nombrarla porque quiero que se conozca y que se pueda ser consciente de esto y que podamos hablarlo también, que sea una palabra como más utilizada en nuestro día a día, ¿no? Porque al final la matrescencia es algo que tiene evidencia científica, existe. Susana Carmona tiene un libro maravilloso en esto, que es Neuromaternal, donde lo explica muy, muy bien. Y justamente habla, digamos que la primera persona fue Dana Rafael en los años 70, que empezó a hablar de él. Pero luego Aurelia Atán pues lo recogió este concepto hasta que se desarrolló aún más con Susana Carmona. Entonces, habla de este proceso de transformación, ¿no? Que al final, desde algo pequeñito como cambios que aparecen ya en el momento en que la mujer está gestando, está creando vida, ya desde la creación de la placenta hay unos cambios hormonales tan relevantes que al final lo que hace es que este cambio se propaga en muchos aspectos de la mujer. Entonces, a nivel Ujú. corporal, a nivel cerebral, a nivel luego emocional, social, espiritual, ¿no? Entonces, justamente a través de estos cambios también hablan de la, de la plasticidad, neuroplasticidad, ¿no? del cerebro, que justamente está en una manera, o sea, en un momento de transición, y eso significa que está como más predispuesta al aprendizaje, porque empezamos ya a predisponer como el cuerpo, ¿no? La persona al aprendizaje, pero también es verdad que habla de una cierta vulnerabilidad, ¿no? que también existe. Y desde aquí, pues también es verdad que hay como una reestructuración de nuestro rol, de nuestra identidad, como si fuera, bueno, las similitudes a la adolescencia, ¿no? Más o menos, como si, claro, este cambio al final tiene que ver con una revisión
hasta de las relaciones que tienes, de amistad, de pareja, de, no sé, hasta de cosas, conceptos sociales, entras hasta a revisarte a nivel existencial, ¿no? De hecho, la mujer hasta habla mucho de la vida, muerte, piensa en muchas cosas que en otros momentos quizá no está tan abierta en, ¿no? en pensar en ciertas cosas así. Y luego también pone mucho el foco en esta ambivalencia que es muy presente, ¿no? La ambivalencia que no sé tú, porque seguro que tú en los círculos te lo encuentras también, pero es muy presente en la mujer. Bueno, que pueda estar en dos emociones a la vez. Es como puede venir con muchísima ilusión y a la vez tener un miedo impresionante, ¿no? O tener enfado por algo y a la vez, no sé, como esta ambivalencia de lo que sí, lo que no. Todo esto Bueno, una está. de las cosas más comunes también es ese asombro que tienen muchas madres de cómo puedo estar llorando ahora o cómo puedo estar con tristeza o con rabia o con este tipo de emociones cuando he tenido un bebé. Se supone que debería estar tal, ¿no? eh, sí, sí, esto es muy. Porque también es verdad que, claro, ha habido como muy poca información de lo que es también la maternidad, ¿no? Entonces, al final, estos conceptos, ¿no? Es como se tiene que ser feliz o tienes que ser contenta, es como algo que a veces pesa, ¿no? Porque es como un debería, que esto hace que también esté muy presente la culpa, ¿no? Como la culpa es, bueno, es una de las Gran emociones tema. muy, muy frecuente porque hay muchos deberías detrás. Es como debería estar contenta o debería estar haciendo esto, debería saber gestionar esto y no lo estoy haciendo. No es como hay muchos deberías o debería ser una madre que lo da todo y encima y no y tengo ganas de salir con mis amigas. Como todos estos deberías al final que nos hacen venir la culpa y es por muchas cosas que hemos ido interiorizando por nuestra propia historia también, ¿no? Historia que no solo historia familiar, sino también social, ¿no? Y entonces con esto, simplemente como son términos generales, poder introducir la importancia que es, o sea, para mí es súper importante sabiendo esto, que es necesario acompañar en este momento, Exacto. ¿no? De transición. Y la importancia que tiene que madres se reúnen con otras madres también. Como, o sea, yo no puedo, o sea, es contra natura, ¿no? Poder decir madre aislada sin tener contacto con otras madres. Eso es totalmente contra el bienestar y la salud, ¿no? De la propia madre. Entonces, mujeres necesitan madres, necesitan otras madres, necesitan espacios para poder poner palabra a todas estas vivencias, ¿no? Poder, o sea, es el gran poder de la palabra, ¿no? Que el poder dar palabra y poner orden y, no sé, como poder tener un espacio donde expresar, donde compartir, porque necesitamos nuevos referentes también, necesitamos como un lugar donde poder hacernos, ¿no? Porque todo es como nuevo, ¿no? Estamos cambiando, se está creando un nuevo rol y además este nuevo rol es para mí para mí es mágico esto porque al final el nuevo rol se está creando desde también esa fusión con otro ser que es súper dependiente de mí. O sea, al final o sea, es mágico. Para mí no tiene, porque también es lo que me apasiona mucho de la maternidad, ¿no? Ver toda Sí, y esta. me gusta mucho que hables de esta palabra de mágico, ¿no? Y todo lo que has descrito también de la matrescencia, ¿no? Ese momento que estos cambios que hay a nivel cerebral que nos conectan con nosotras mismas, con lo que queremos, lo que no, con el vínculo hacia esta vida, ¿no? Esta nueva vida y protegerla y cuidarla y todo, que es fascinante, que muchas veces entendemos también que es muy bueno que se hable de todas las dificultades y todas las cosas que suceden en el posparto o en el camino hacia la maternidad, pero para mí es importantísimo recordar que es algo increíblemente eh, emocionante y mágico, como has dicho. El problema radica en que no se acompaña. Y ahora que sabemos que suceden todos estos cambios, que hay una transformación real a nivel biológico y social y de la persona, ¿no? A nivel emocional también, debemos apoyar, como dices tú, debemos acompañar todos esos procesos y esos cambios, porque si no, y viene muy de golpe, ¿no? Bien, es todo muy, muy nuevo para esa mujer. Entonces,
ahí radica el problema, yo creo, ¿no? E incluso se habla en los estudios recientes que se han hecho sobre matrescencia, yo vi que se hablaba de la posibilidad incluso de prevenir o reducir las depresiones posparto, si Totalmente. cuidamos, si comprendemos y reconocemos la matrescencia, ¿no? Esos cambios. Sí, esto está como bajo evidencia científica también, ¿no? El trabajo preventivo es fundamental en esta etapa. Y bueno, pues sí, por eso también ha habido como campañas desde el Instituto Europeo de la Salud Mental, ha habido campañas de cómo, digamos que la seguridad social tendría que abrir más las puertas en esta etapa, ¿no? Porque hay mucho privado, ¿no? Pero Mm, claro que es una etapa que está muy poco acompañada, ¿no? Desde la salud pública, ¿no? mm. Y entonces, claro, sí, Y, que hace como y es trabajo muy de prevención. interesante, Marilisa, que es, como tú decías, que no es un término nuevo, que mucha gente lo está empezando a escuchar y piensa, uy, esto es algo nuevo que se ha descubierto, ¿no? Y como decías tú, en el 1973 ya lo acuñó esta antropóloga, ¿no? Dana Rafael. Y lo que pasa es que salió del mapa, es como que se olvidó este término y ahora lo que hemos hecho es recuperarlo y además está avalado por la ciencia. Mm, Y eso es muy importante porque yo creo que si le ponemos palabra a algo, algo existe, ¿no? Es como que necesitamos ponerle significado y palabra, o sea que en este sentido importantísimo. Y luego porque nos reconoce que debemos, como dices tú, acompañar. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es, ya que formamos doulas en la figura de la doula en la formación, qué papel tendría una doula para poder acompañar estos procesos? Y se me ocurre, por ejemplo, grupos de acompañamiento, de crianza, pero si nos lo pudieses explicar tú también como doula. Para mí es como el gran arte, el arte de la escucha, de la presencia. O sea, no hay que hacer nada más realmente, ¿no? En esto, como sostener este espacio, darle presencia a lo que ocurre y estar. Y esto a veces no es tan fácil, ¿no? Porque al final, eh, bueno, que ya sabemos que estamos mucho más acostumbrados al hacer, al actuar, al decir, al opinar, al querer dar soluciones a veces, ¿no? O sea, es como, también son como mecanismos a veces de defensa muy naturales, ¿no? Mm, Alguien me dice que está mal y yo como le tengo que dar una solución, no, y no, esto no es, ¿no? De esto no se trata, ¿no? De dar soluciones o de dar como consuelo, o sea, digamos, sí, soluciones, sino que es más de estar, de darle espacio, de crear este, ¿no? De sostener ese espacio de escucha desde una mirada sin juicio, desde una mirada muy amorosa, ¿no? Al final mm, yo pienso que es un trabajo de maternaje, ¿no? Al final la mm. doula lo que hace es maternar a las Cuidar. madres, eh, Mm, sí, porque al final es cuidar, ¿no? Y a veces si alguien está ahí a quizá hacer alguna pregunta, ¿no? Pero es más bien dejar que luego entre ellas también se explican cosas y empiezan, no, a mí también esto me pasó, ¿no? Y también tener esta conciencia, que es lo que hablaré también un poco en la formación, de que no hay emociones buenas ni malas, ¿no? Es como, también hemos como esta idea de que hay emociones positivas y emociones negativas, no creo en esto, ¿no? Es mm, más bien que cada emoción está expresando una necesidad que tenemos, ¿no? Es decir, si una persona viene enfadada, realmente responde a una necesidad de defenderse, ¿no? De defender, ¿no? El enfado es como una energía, es una energía que va hacia afuera, hacia el poner límite, hacia esto me ha dolido, esto me ha molestado, qué es lo que me ha molestado para que yo pueda aquí mover ficha, ¿no? Es como es una energía que va mucho a la acción, ¿no? Y total. luego, por ejemplo, la tristeza tiene más una necesidad de soltar, el miedo más una necesidad de protegerse, ¿no? Entonces, al Mm, final, todo tiene un sentido, no hay una emoción que tú digas, ah, no, esto no se tiene que sentir, o sal de aquí porque queremos que estés feliz, ¿no? O sal de aquí porque queremos que estés alegre, ¿no? Está bien, cada una mm, tiene su proceso y a veces hay que transitar y lo mejor de todo, de hecho, es transitar por estas emociones, ¿no? Poder nombrarlas y ver que nos ha dolido, como, sí, vivirlo, ¿no? Vivirlo para que
al final vaya pasando, porque al final si le damos espacio, transita y se va. Es como, y voy a otra cosa, ¿no? En cambio, si me contengo y no tengo estos tipos de espacios, pues claro, se queda ahí como contenido en nuestro cuerpo, ¿no? Emocional, en nuestro cuerpo físico también, ¿no? Entonces, para mí es importante también esta idea de que no hay, ¿no? Que yo como acompañante también necesito revisar estas cosas, ¿no? En mí, cómo me enfado, qué relación también tengo con mi enfado, con mi tristeza, si es algo que no puedo sostener, si es algo que no he estado acostumbrada de pequeña porque me dijeron que no me enfade, ¿no? Como, claro, sobre todo las mujeres venimos como un poco con esta, ¿no? Mayoritariamente el enfado lo tenemos muy, muy contenido y a veces bueno, sobre todo en el posparto pueden salir momentos de mucho enfado. Sí, o sea, donde realmente pues parece cosas que a mí no me molestaban, ahora me molestan, o cosas que antes no le daba tanta importancia, ahora sí, ¿no? Y hay momentos de que, claro, hay que hablarlo, ¿no? Y hay que darle espacio a todo esto, sí. Claro, qué importante una figura, ¿no? Volviendo a la figura de la doula, que puede sostener sin implicarse, ¿no? Manteniéndose, que haya un espacio entre ella y lo que está ocurriendo, ¿no? En la otra persona, pero poder sostener eso, apoyarlo, acompañarlo y que haya un reconocimiento, ¿no? Sea lo que sea, que haya un reconocimiento de lo que está sucediendo como historia de vida, ¿no? Como algo que es real para esa mujer y qué importante, ¿no? En esta sociedad poder tener eso siempre, pero especialmente en la época de la maternidad. Yo creo que con los años, yo qué sé, hice la formación contigo hace 9 años, ¿no? 8 o 9 años. Y con estos años de experiencia yo lo que he aprendido es que lo que es muy reparador es quedarme con ellas. Es decir, sea como sea lo que muestres de ti, yo me quedo contigo. O sea, yo estoy aquí. Y no te juzgo ni te voy a decir que tienes que hacer otra cosa, que era lo que nos decían, ¿no? De pequeño, ¿no? Para hacer esto tienes que hacerlo, ¿no? Es como, no. Y esto es muy reparador, ya. Solo tener una persona que te va a dejar ser y puedes tener esa, Wow. esa libertad de ser sin más, sin nada más, sin hacer nada, sin decir, sin hacer dinámicas, nada, ¿no? Porque ya eso es muy reparador, ¿no? No hace falta más. Sí, Y sí, sobre pero todo cuando hablamos del dolor, ¿no? sí, bueno, a eso quería ir ahora, que también, por un lado está esto que hemos hablado de la matrescencia, estos cambios reales que existen, ¿no? Y que se han de cuidar y apoyar, y luego está el tema de las que nos dedicamos al acompañamiento de la maternidad. No hablamos de duelo, hablamos de duelos en la maternidad. Háblanos un poco de estos conceptos. Sí, porque, vale. Justamente por lo que hemos dicho, ¿no? De la matreciencia, por esta reestructuración que tenemos, es verdad también que vamos dejando atrás cosas. Es decir, bueno, ya durante el embarazo ya pasan cosas. Es decir, muchas mujeres en el círculo de embarazo, y seguro que tú también a veces escuchas como, ay, ya no puedo ir a bailar como antes, o ya no Mm, puedo salir por la noche con mis amigas porque estoy muy cansada. Entonces ya está habiendo un cambio, ¿no? Y esto son todos duelos. Es decir, hay algo en mí que ya me está pidiendo otra cosa en mi cuerpo, y sí que es verdad que muchas veces implica un cambio de también amistades, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en el posparto, ¿no? Pasa que sé, que no puedes quedar con tus amigos como antes, y a lo mejor quedar por la noche a hacer una cena, pues no es el momento ideal para salir con tu bebé, o te sientes que no. Entonces, al final, todo esto son duelos por ejemplo, otros duelos que pueden aparecer es que mi manera de ser madre no ha sido lo que yo me esperaba, ¿no? Por mm, ejemplo, estamos hablando también de familias monomarentales, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor pensaban ser madre de otra forma y no lo fue, ¿no? claro, Entonces esto también es un duelo. Hay también duelos genéticos, hay también duelos en el posparto de el parto no fue como yo quería, exacto. ¿no? La lactancia tampoco ha sido lo que yo quería, ¿no? O como yo me lo imaginaba, o como yo me pensaba que iba a ser, ¿no? A mí me pasó mucho con mi parto, ¿no? Que yo quería el parto, yo me lo soñaba de una forma y fue totalmente diferente. Ujú. Mi hija me trajo toda otra realidad
Y, y bueno, para mí fue un señor duelo, ¿no? También de tener que hablarlo. Y me acuerdo con la comadrona toda una noche llorando y Ay, a bebé en brazos y yo llorando toda la noche, ¿no? Y porque al final estaba también con esa vivencia que tenía que darle espacio, no podía aguantarlo. Y, y para mí fue como algo que necesitaba ponerle palabra, ¿no? Y hablar, y hablar, y hablar, ¿no? De lo que me hubiese gustado y no fue, ¿no? Y entonces todo esto al final son duelos. Estos son algunos ejemplos, pero y luego pueden ser muchos. también, Marilisa, perdona, pero para no perder un poco el hilo de lo que has dicho ahora, que son duelos por la diferencia de lo que yo esperaba y lo que es, pero también lo que espera la sociedad y lo que es, ¿no? O sea, hay una presión, yo creo, no solo nuestra, de nuestras expectativas o nuestras ideas, sino de un duelo, yo creo que hay un gran duelo que es este, ¿no? De lo que se espera de mí como mujer madre y y mi realidad y mis necesidades reales que no se ajustan con eso. Y eso crea incluso ansiedad, ¿no? Ostras, no puedo llegar donde se supone que tengo que llegar. Totalmente. Sí, este es bueno, otro duelo más, como por ejemplo también cuando hablamos de parejas también, de, bueno, las expectativas que hay también de la pareja, todo Mm, entra dentro de este. Y, mm, y bueno, yo creo que es algo que, no sé, casi siempre nos encontramos en los círculos, o sea, casi siempre. Es algo que se nombra mucho, no sé. em, o sea, a veces es como alternado, ¿no? Lo veo que en un círculo aparece más una mujer está en duelo, luego otra, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos del parto o cuando vienen recién paridas, pues mm, ahí a veces hay, ¿no? Si se además se añade que a veces son partos también traumáticos, pues se aumenta aún más ¿no? El contenido emocional, el tema de la salud, ¿no? Bueno, sí, del mm. movimiento interno que pueda haber, sí. Claro, claro. Y esto de Pero, los círculos que parece algo que como que estamos creando así, una cosa moderna, pero es algo que se ha hecho durante, bueno, siempre, ¿no? En todas las comunidades más tribales, más indígenas, las mujeres se reúnen durante esta etapa, ¿no? Ya, o sea, hay un acompañamiento de todas las mujeres de esa tribu, o lo había, y, y es como recuperar esa necesidad, esa necesidad natural, ¿no? De estar acompañada, de hacer tribu y hacer red entre mujeres y sobre todo, aparte que luego haya una red profesional, que para casos concretos pues, sea importante, ¿no? Derivar, pero es más que nada una red entre personas que están atravesando lo mismo, que lo han atravesado o que pueden escucharse, ¿no? Y pueden ayudarse en este camino. sí, muy rico y además yo recuerdo que cuando hice la formación contigo, tú ya nombrabas todo esto y me abriste este mundo, ¿no? Y yo pensaba, sí, o sea, que al ver, saber, o sea, en realidad, como sí que a veces necesitamos que alguien nos lo ponga como por escrito con evidencia científica, algo que ya intuitivamente nosotras ya sabemos, ¿sabes? Como, Total, pero totalmente. Sí, sí. como que si está comprobado, Mm. mejor aún. Pero Sí, ya sí. es que ya a Mm, nivel instintivo, intuitivo, ya sabes qué es lo que te va mejor. O sea, si pruebas, mm. tú dices, hostia, ¿no? O sea, yo, no sé, a mí me salvaron los círculos también, ¿no? Sí, En mi sí. maternidad. Entonces, me salvaron, quiero decir, de esta sensación sí, de soledad a veces también, ¿no? Yo Sí. llevo mucha soledad, sin familia, y para mí los círculos se transformaron en mi familia, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, Sí, por eso para mí es muy importante cuando me viene una mujer y se queda embarazada y me dice, lo primero que me pregunta es, Sara, ¿qué libros puedo empezar a leer? ¿No? Entonces, sí, hay cosas muy interesantes, hay mucho conocimiento, hay muchas cosas avaladas por la ciencia que podemos aprender y que es bueno tener ese conocimiento, pero siempre les digo, oye, si empezamos por conectar con tu instinto, porque tú sabes todas esas cosas, ¿no? O la inmensa mayoría, lo más importante, vaya, está dentro, ¿no? Y yo creo que es uno de los trabajos más importantes, conectar con todo eso, con toda ese instinto, ¿no? Que, ¿no? que luego te va a acompañar toda la maternidad, porque cuando a tu hijo le pase no sé qué y tengas que acompañar, no, no vas a estar siempre, ¿no?
buscando fuera lo que tienes que hacer con tus hijos. Y no, es que te va a durar para siempre, no solo en el embarazo o en el parto o en el posparto inmediato, es todo tu camino en la maternidad, ¿no? Que necesitas estar conectada con esta verdad y esta sabiduría que es interna, ¿no? Totalmente, sí, 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 estoy de acuerdo. Mm, Porque además hasta para el parto, ahora me estoy pensando en el parto, que también que es algo que las mujeres quieren prepararse, 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 cuando al final es una sabiduría también interna, ¿no? Como, sí que está bien que a veces el prepararse tiene que ver mucho con un regular, un miedo mío, ¿no? Es como me da exacto. miedo algo que no Mm, conozco y necesito regularlo, entonces la información a veces hace que yo pueda enfrentarme mejor, ¿no? Y a la vez es como validar que ya eso lo tenemos dentro, como es una sabiduría ya interna, que es también lo que va tu formación, yo creo que tiene mucho que ver también con esto, ¿no? De poder descubrir ese instinto, esa sabiduría interna que ya tenemos, ¿no? Que ya mm, albergamos. sí, sí. Y sí, ahora te voy a hacer dos preguntas ya para ir acabando, que hacemos a todas las docentes que vais a venir, a todas las colaboradoras. Una es, la has contestado más o menos, pero a ver si así cortito nos puedes decir algo que lo defina. ¿Cuál es la cualidad que crees que debería tener un acompañante a la maternidad, a la vida? Buah, una cualidad. Buah, es difícil. La cualidad, aquello que no podría faltar, eso que dices, eso hay que trabajarlo, hay que tenerlo. Bueno, yo diría escucha, pero escucha interna y externa. Es decir, eh, para mí un acompañante también necesita revisarse internamente, ¿no? Mm, Como, no, o sea, yo por ejemplo hablando del duelo, si luego hablaremos también ¿no? de la formación del duelo perinatal y sí, del duelo. mm, Pero pues, ya, sobre todo en cuanto a duelo, si no revisas tus propios duelos, es complicado que puedas acompañar el dolor de otra persona. Si tú no has podido vivir tus propios duelos, es complicado que tú puedas presenciar el dolor de otra persona. Entonces, y esto con todas las emociones, ¿no? Entonces, si tú no te das espacio a ti, es complicado luego darle espacio a otras personas. Entonces, para mí es como una revisión interna asociada a la escucha, ¿no? Como escucha que tiene que ver también con lo que escucho internamente, mm, que luego eso que escucho internamente está bien que pueda revisármelo yo con supervisiones, ¿no? O con otros mm, profesionales, como poder tener para que ese espacio sea lo más seguro posible, para dar que ese espacio yo no ponga nada mío, ¿no? No ponga nada de mi historia, porque no se trata de mí, ¿no? Se trata de las personas que mm. están ahí, ¿no? De co-crear. Yo también, Totalmente. Qué importante esto, María Elisa, lo que has apuntado ahora, ¿no? Esta supervisión, además constante. No vale decir, hice terapia hace 10 años, ¿no? O hice no sé qué curso. Es una revisión constante, ¿no? Propia y sí, a mí, sí, sí, el día a día es crucial. No sé. Bueno, por mi trabajo yo creo que no dejaré nunca la terapia, vamos, no sé, ni la claro, supervisión ni la terapia, pero yo creo que las doulas también tendrían como estar ahí atentas, ¿no? mm, A esta escucha fina, ¿no? De decir, uy, esto de esta persona me está tocando mucho, necesito revisarme, ¿no? Que me está tocando de mi propia historia, o, ¿no? Poder tener también esta escucha interna y poder revisarlo luego fuera de ese espacio. mm, totalmente. Y antes de pasar a la última pregunta, que has nombrado lo del duelo perinatal, y esto será un punto muy, muy importante, ¿no? En la formación Mama Love, de abordar la vida y la muerte, ¿no? El acompañamiento de las dos caras de la maternidad. eh, y darle mucha importancia, para mí ya lo sabes, en todas las formaciones que he hecho, siempre le doy mucha importancia, que muchas veces el duelo gestacional o perinatal pues como que obvia un poquito los 3 primeros meses, ¿no? A nivel de sociedad, de acompañamiento, y yo le doy muchísima importancia, ¿no? En también aprender a acompañar esos 3 meses. Y no sé qué opinarás tú, pero yo siempre he dicho que una pérdida es una pérdida, ¿no? Se tiene que, o sea, habrá más apego, más memoria, menos memoria sobre el vínculo, pero una pérdida es una pérdida.
Totalmente. O sea, de hecho, el duelo perinatal, bueno, se incluye todas las muertes, ¿no? Desde las tempranas a las tardías al neonatal, hasta el mes de vida de la criatura, hasta, bueno, sí, duelos por anomalías congénitas. Y para mí, cualquier sea el momento en que se muere el bebé, ya, o sea, pasas, o sea, entras en un proceso de duelo, ¿no? O sea, es muy importante. Eh, de hecho, es que esto es por la magia que te contaba antes, ¿no? Porque al final, quieras o no, no, o sea, está visto también de que o sea, ese bebé ya ha hecho cambios en tu vida, en tu Claro. cuerpo. Ya el ADN de ese bebé viaja por tu sangre, o sea, está en tu sangre, ¿no? Y entonces al final tú convives, o sea, es como si hiciera parte de ti ya durante toda tu vida, o sea, es así. O sea, es así Mm, científicamente y luego también, pues, de hecho, el duelo es un proceso de integración de esa persona en la familia, eh, ¿no? Desde el amor y desde el dolor, ¿no? Y, mm. pues, integrarla, ¿no? Al final, en tu vida y caminar juntos, pero de otra forma, ¿no? Entonces, pues sí, da igual que sea de 8 semanas, 9, 10 o 23, 24, para mí es importante cualquier duelo, ¿no? Y también darle visibilidad a este tipo de maternidad, ¿no? Porque parece como una maternidad más invisible, ¿no? La pérdida en la primera, en los primeros 3 meses, parece como, o hay muchísimas madres que realmente no tienen sus bebés en carne y hueso, ¿no? Mm. Son madres, o sea, son madres. Entonces, es como una maternidad todavía como muy invisible, ¿no? Entonces, para mí también un trabajo de visibilizar también este tipo de maternidad. Mm. Mm. Y, y también a mí Y muchísimas claro, veces, seguro que te ha pasado, que te preguntan cuando están embarazadas de 8 semanas, te dicen, ¿puedo venir al círculo? Hombre, claro. O sea, como, claro, claro que sí. sí. Es como, Total. o sea, es como, tienes que, o sea, si lo sientes, vente, porque es lo Bueno, es que mejor. se nos olvida, Marilisa, que una pérdida, o sea, un aborto espontáneo, un aborto provocado, es un parto. Y después de un parto viene un posparto. Y quizá ese posparto también quiere ser compartido y recibir ese mismo apoyo, ¿no? Es que se nos olvida que hay un parto ahí. Y claro, cuando hablamos también del duelo perinatal, es muy importante dar cabida a ese proceso de aprender a vivir con esa pérdida y de encajar y que haya todo un proceso, pero también acompañar el momento en el que se está dando esa pérdida, como acompañamos los partos. ¿No? Hay que acompañar eso, hay que darle cabida, hay que darle reconocimiento, hay que hacerlo como la mamá quiere también, o sea, hay que respetar cómo quieres que esto ocurra, ¿no? Y dónde quieres que ocurra. O sea, el mismo valor que le estamos dando, por suerte, a los partos otra vez, ¿no? Y esa sacralidad de este momento se tiene que dar cuando hay una pérdida también. Y yo he vivido todos estos años historias preciosas, seguro que tú también, Marilisa, de si se ha podido acompañar bien, son historias preciosas, con dolor, pero preciosas, ¿eh? Y además sobre todo en el momento de la noticia, de cuando te das cuenta como madre de esta pérdida, o sea, entras en un estado de shock, ¿no? Entonces, al final, el acompañamiento de alguien ahí, o sea, los profesionales se convierten en personas súper importantes en ese momento. La manera en que hablan, el lenguaje que están utilizando, que te están diciendo, cómo te están validando, las opciones que te están dando, todo esto es lo que importa en ese momento. Hombre, y además que nunca olvidarás, para bien o para mal, nunca olvidarás a esa persona y lo que te dijo. Totalmente, no es lo mismo, vas a expulsar al feto que decir cómo vas a parir y el nombre y llamar al bebé con su nombre, ¿no? Es que es muy diferente, ¿no? Esto. Y claro, poco a poco yo creo que los profesionales también sanitarios también se están formando y hay siempre más conciencia, pero sí, es todo un proceso, ¿no? Todavía. Sí, el cambio de chip que hay que hacer también es que vemos muchos embarazos en la calle y vemos muchos niños y pensamos que esto es una cosa que ocurre, ¿no? Es una cosa más de la vida, ¿no? Pero hemos de volver a la sacralidad al milagro que representa, ¿no? Y lo que cuesta en muchísimos casos llegar a eso y que en ese proceso hay muchísimas pérdidas, ¿no?
no es lo que vemos, no son los bebés que vemos en la calle, son los bebés también que no están en la calle, ¿no? Que no llegaron a esta vida, ¿no? Entonces, hay que devolver ese valor y ¿no? Es un milagro. Sí, sí. Y que además, bueno, aparte de que para mí el duelo es como un oleaje, ¿no? Hablaremos de las fases y de las olas, ¿no? Porque a veces parece que te sientes mejor y luego te viene otra vez otra ola de estar chafada. Pero Esto que has además, dicho, yo creo, de verdad, que es una de las cosas más importantes que puedes transmitir, María Elisa, es la clave. La gente cree que el proceso es lineal, ¿no? Y que ya, cuando ya has superado una etapa ya el duelo ya pasó. Pero es lo que dices tú, el duelo vuelve y vuelve, ¿no? Hay etapas que vuelven y recaes. sí. Claro, es que las fases, aunque hablemos de las fases, que no somos máquinas, no es que pasamos de una fase a otra, no, es que a veces aparece una, a veces aparece otra sensación, y luego parece que estás mejor y luego otra vez vuelves, ¿no? Y es así, pero claro, con menos intensidad cada vez, ¿no? Y bueno, pues claro, y dura lo que dura, o sea, no hay un tiempo establecido, cada persona es un mundo aparte. Lo que sí que es verdad es que el primer año es difícil, porque claro, son todas las primeras veces sin esa criatura, hasta que recuerdas el momento en que hiciste el parto, o, bueno, claro, es todo ¿no? Las primeras veces son muy complicadas. Y luego también evidente, para mí, asociado con el acompañamiento al duelo, es como acompaño también un embarazo después de haber perdido, ¿no? de haber tenido pérdidas, ¿no? Si Claro. los bebés apatitis también tienen que ver, o sea, las madres tienen más miedos, las madres están como más asustadas, ¿no? También eso. Yo digo que pierdes la inocencia, ¿no? Esa inocencia de, wow, qué guay, no, es como que la pierdes, es más real, aquí hay riesgos, conectas más con el milagro y un milagro tiene, ¿no? Bueno, sí, como la vida misma, ¿no? Es cuando conectas con, ¿no? Si te muere alguien cercano y dices, ostras, es verdad, es que esto se acaba, ¿no? Es que cada día hay que vivirlo, como que hay algo que te reconecta con ¿no? Esta fragilidad y... Sí. Pues de todo eso iremos hablando. ¿Y por qué la maternidad, Marilisa? ¿Por qué te decides a especializarte ahí? Lo que digo siempre un poco, la maternidad ha venido a mí y el duelo también, ¿no? Es como, no sé, porque la maternidad me ha apasionado, o sea, cuando hice fue por casualidad que encontré tu curso y desde ahí luego empecé muchísimos cursos más, me apasionó, vibré, no sé decirte qué, es cuando es eso, como un conocimiento interno de algo que vibra y dices, uy, esto me parece mágico, o sea, apasionante. Todos los libros de maternidad me los como Yo siempre lo veo por ahí también, ¿no? Digo, ¿cuáles son los libros que compro y que me acabo en un día? Pues los de maternidad, ¿no? Y digo, pues Qué basta. bueno. Pues, o los de duelo también me encantan. Entonces, al final, sí, es como algo que vibró conmigo y además me pareció muy curioso que yo cuando empecé estaba soltera, no tenía criaturas Ya. y de alguna forma también atraía a muchísimas mujeres embarazadas o que estaban en este camino, ¿no? Y yo pensé, o sea, esto era como una retroalimentación, ¿no? De algo que me gustaba y a la vez ver que se abría en mi realidad, pues, este camino, ¿no? Entonces, pues, por ahí fui, sí. Qué maravilla. Y qué bueno tenerte. Tengo unas ganas ya de empezar y teneros a todas ya que podáis empezar a transmitir todos estos conocimientos y ir profundo en todo esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Marilisa. Sé que no ha sido fácil para ti, pero que sepas que hemos recibido, no sé si lo has podido leer, pero mensajes muy bonitos. Ah, qué chulo. He estado muy a gusto, me encanta siempre escucharte, es una pasada. Pues que Todo tu hablaremos conocimiento contigo y ahora. Me pondré aquí a hablar horas contigo sobre este ya, tema. bueno, nos podemos llamar, ¿eh? Sí. Seguimos. Sí, Total. sí.
Bueno, me alegro un montón de haber hecho esta charla contigo. Recordar a la gente que la semana que viene seguimos con entrevistas. Juraría que la semana que viene hablamos, no sé si el miércoles, con Janina, que será la matrona que nos acompañará en la formación. Hablaremos de lactancia, de embarazo, de muchísimas cosas. Gracias, Sandra, Sí. por crear una cosa tan bonita. Gracias. Gracias por creer en ella y por haberme apoyado desde el principio, que fuiste una de las personas que ha estado ahí desde que te dije, oye, que tengo esto en la cabeza y creo que es el momento de dárselo a la sociedad, a la comunidad, ¿no? De transmitir todo esto. O sea que muchas gracias. Un abrazo, que vaya bien el Un día. abrazo, bonita. Chao.